¿De qué se trata el estadio del espejo, esa mencionada referencia de los escritos de Lacan, que tiene que ver con un proceso por el cual, según el psicoanalista francés, se da la constitución y la formación de una de las instancias que forman parte del sujeto, que es la instancia del yo? Esta referencia implica recordar que el yo en psicoanálisis queda bajo la perspectiva de ser una instancia más del sujeto, y en la medida en que está planteada la cosa, el yo queda solo como una entidad que sufre los efectos de lo inconsciente. Es decir, hay que entender que cuando Lacan habla de la ilusión del yo o del moi, el punto es que son instancias donde habita la conciencia y que irradian la ilusión de dominio del sujeto, pero sin embargo, en psicoanálisis, el sujeto es más que la instancia del yo. El yo va a ser, por lo tanto, ya como lo decía Freud, la instancia de la conciencia que va a tener que responder a diferentes vasallajes, a diferentes exigencias que vienen por sobre todo de la instancia del ello y del superyo. Entonces, esta referencia del estadio del espejo aparece ubicada en un punto donde podríamos pensar que se da cierto pasaje de lo natural al símbolo. Si bien esta operación está planteada desde el vamos, en tanto el deseo de los padres ya espera al sujeto en un lugar simbólico y cultural antes de que nazca, la referencia del estadio del espejo aparece como cierta muestra más de que en el ser hablante lo natural queda perdido y nada sabemos de aquello que vendría a ser el instinto en el resto de los animales. Este entre lo biológico y lo cultural, entre lo real que queda perdido y el símbolo, entre ese pasaje de la relación con la cosa sin mediación y la mediación de la palabra, aparece este proceso que es el estadio del espejo como formador de la función del yo. El estadio del espejo entonces remite a una fase, Lacan plantea basándose en estudios antropológicos y médicos, que se va a dar en el ser humano entre los 6 y los 18 meses de edad. Y el punto central de la experiencia tiene que ver con la percepción por parte de un niño de su propia imagen en el espejo, o bien a partir de la visión de un semejante. Es decir, que no solamente el estadio del espejo como proceso se da por la visión de la imagen en el espejo de sí mismo por parte de un niño, sino que también se puede dar a partir de la visión de un semejante, de un otro niño. Es decir, que el mecanismo por el que se va a formar el yo para Lacan está íntimamente ligado a la cuestión de la imagen, de lo imaginario, y a su vez del pasaje por un otro, de una mediación. Lo que plantea entonces Lacan es que, lo dice en estos términos, la cría de hombre, cuando aún es superado en inteligencia por un chimpancé, ya reconoce su imagen en el espejo. Esta característica del ser humano, que a esa edad, a diferencia del chimpancé, ya puede reconocer su imagen en el espejo, pero a su vez tiene un estado de indefensión y de desvalimiento, un estado prematuro respecto del chimpancé que enseguida empieza a hacer de las suyas por sí mismo, se da entre los 6 y los 18 meses, como decíamos, del ser humano. ¿Qué tiene entonces que el ser humano, aun cuando en esta etapa todavía es superado en inteligencia por el chimpancé, ya reconozca su imagen en el espejo? Bueno, Lacan plantea que en el ser humano se da un proceso que también se da en otras especies animales. Hay un mecanismo que es común a algunas especies y que se repite en el humano y que tiene que ver con que la visión de un semejante o de la imagen de un semejante gatilla un proceso en el propio individuo. Es decir, Lacan retoma, por ejemplo, que la maduración de la gónada, o sea, los órganos sexuales de las palomas, tiene por necesidad la vista de un congénere, o que el paso de una forma solitaria a la forma gregaria o comunitaria de algunos grillos también se da solamente si en un periodo de tiempo de la vida de ese grillo observa a un par de sí mismo, a una imagen semejante a sí mismo. Entonces, lo que Lacan plantea es que este mismo proceso se da en el ser humano entre los 6 y los 18 meses, y que la visión del niño de la imagen de un semejante o de sí mismo en el espejo gatilla un proceso de identificación a esa imagen percibida, que en realidad no es el sujeto en sí mismo,
sino que lo interesante es que esa imagen a la que el sujeto se va a identificar y que va a subjetivar como la imagen propia está fuera de él. El punto es que esa subjetivación es una subjetivación de una imagen fuera del sujeto. Si se quiere, es una cierta foto, en el sentido en que la imagen que el niño va a subjetivar de sí mismo es una cuestión de lo instantáneo, de lo sincrónico, de esa imagen de sí mismo percibida de manera instantánea, dice Lacan, y que el niño va a identificar como propia. El punto es que el niño, al ver su imagen en el espejo, o al, por ejemplo, una referencia que aparece también en psicoanálisis, al ver que le pegan a otro niño, el niño siente que le pegan a él y le duele, es decir, lo que sucede es que percibe su yo por algo que está afuera. El niño en este periodo, en esta edad, todavía es totalmente inmaduro en el plano del dominio de lo corporal, y lo que Lacan plantea es que todavía no tiene ni siquiera dominio de la marcha, ni de la postura de pie, y sin embargo hay una anticipación de la percepción visual. La función de la visión en el ser humano tiene cierto desarrollo anticipado respecto del dominio y de la coordinación psicomotriz. Lo que plantea entonces es que esa imagen de sí mismo que el niño percibe visualmente implica una discordancia, en tanto tenemos dos cuestiones contrapuestas, que es esta percepción y subjetivación de esa imagen jubilosa que subjetiva unidad y armonía, contra ese real del cuerpo que aún es fragmentado, donde no hay unidad y ni siquiera hay dominio del propio cuerpo. Lo que se subjetiva como imago no condice con el real y la experiencia de cuerpo que tiene el niño, dice Lacan. Lo que importa de todo esto es que se está subjetivando, se está inscribiendo en el campo psíquico algo que discorda con lo que hay en lo real. Se subjetiva algo por la imagen que no coincide con lo que hay en lo real. Ahí Lacan dice que entonces el sujeto queda lanzado al juego de las identificaciones imaginarias. Es decir, pierde cierta especie de fidelidad con lo que hay en lo real y queda metido en el mundo de las identificaciones, que ya son otra cosa que lo que hay en lo real. En este sentido es como también el estadio del espejo da cierto testimonio de cómo en el sujeto esa relación sin mediación con la cosa en sí o con lo real queda perdida. O sea, en este caso, la imago, la identificación de esa imagen, va a subjetivarse en el campo psíquico del sujeto, y a partir de ahora, ese campo psíquico que se empieza a conformar para relacionarse con el afuera va a servirse de esa mediación de esta identificación. Es la identificación fundante por la cual el niño percibe la primera imagen de sí mismo y se pierde esa inmediatez de lo que sería la relación con la naturaleza, o esa relación que pueden tener aquellos seres animales que no están atravesados por el lenguaje. Para recapitular, la experiencia del estadio del espejo es una asunción de una imagen como imagen de sí mismo, aun cuando esa imagen está fuera del sujeto. Se da esta subjetivación en tanto lo que se inscribe en el sujeto a modo de imago, de algo que es disruptivo respecto de lo que hay en el sujeto en tanto dominio y coordinación de lo motriz. Se inscribe una imagen que es armoniosa y a modo de unidad, cuando lo que hay en lo real del sujeto es fragmentación e incoordinación, falta de dominio. Lacan dice que hay incluso falta de mielinización neuronal, o sea, todavía no está la posibilidad de la coordinación motriz y por la imagen se percibe algo que es totalmente disruptivo con lo que hay en esa experiencia de cuerpo. Esa imagen que se subjetiva viene a subjetivarse como un recubrimiento de aquello que en realidad es prematuración, incoordinación y parcialidad. Ni siquiera el niño, en este periodo, delimita su propio cuerpo del semejante. Es conocido también el ejemplo en el cual un niño llora porque le pegan a otro niño. Entonces, esa subjetivación del sí mismo por el pasaje por un otro es lo que caracteriza este proceso y este periodo, y de algún modo, como dice Lacan, tiene como resultado ese lanzar al sujeto al juego de las identificaciones imaginarias.
el niño subjetiva una imagen que a partir de ahora va a ser fundacional y va a ser su primera identificación. Va a empezar a formar el campo psíquico, en tanto la imago viene a ser cierto antecedente de lo que después va a poder ser el significante. La instancia del yo del sujeto, entonces, ya aparece creada e inaugurando un campo de ficción. Hay cierta exterioridad que tiene una función constituyente de la interioridad del sujeto. Eso que está fuera gatilla la subjetivación de algo en lo interior, si se quiere, en el psiquismo, que es una identificación, y se da así lo que Lacan menciona como la relación del Innenwelt con el Umwelt, que es lo mismo que decir del mundo interno del sujeto con su mundo externo. Esta experiencia va a venir a constituir en el campo psíquico esa posibilidad de mediación y de relación con el mundo externo a partir del resultado de ese proceso del estadio del espejo. Es una forma de mediación por la imago o identificación la que se inaugura y la que se interpone ahora entre ese real y el sujeto. Una vez más se ve entonces donde algo propio del símbolo deja perdido algo propio del campo de lo que sería la naturaleza o la cosa en sí. Lacan dice también en este texto que está en sus escritos que se inaugura la dialéctica que desde entonces liga al yo con situaciones socialmente elaboradas. El sujeto entra al campo de la rivalidad con el prójimo, su deseo queda intercedido y mediatizado, incluso necesitado de un pasaje por el otro, y se genera la ilusión de la autonomía del yo. Cuando, y acá aparece algo importante, lo que se subjetivó por la imagen no solo no coincide con la realidad de lo real del cuerpo del niño, sino que deja fuera todo lo que no puede ser captado por la imagen. Todo lo que del sujeto no es imagen no queda captado por este proceso, y sin embargo forma parte del sujeto. Esta parte es de algún modo importante, en el punto que, como se sabe, en psicoanálisis, todo lo inconsciente, si se quiere, acá no está subjetivado por esta experiencia que es mediante lo visual. Entonces, acá se ve bien claramente cómo el yo del sujeto es solamente una parte, según las conceptualizaciones del psicoanálisis y según cómo esta experiencia viene a formar esa capa que de algún modo remite siempre a la percepción y a la conciencia. Por esto Lacan dice al final del texto, el estadio del espejo como formador del yo en la experiencia analítica, que el sentimiento altruista es sin promesas para nosotros. Sacamos a la luz la agresividad que subyace a la acción del filántropo, del idealista, del pedagogo, incluso del reformador. El sentimiento altruista es sin promesas para nosotros porque sabemos que el yo del sujeto es solamente una parte, pero en esta experiencia no se subjetiva las otras cuestiones que van a quedar del lado de lo inconsciente. Por esta experiencia no se subjetiva nada propio del ello o del superyo. Y entonces, ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué Lacan dice que esto sucede en el ser humano, además de que el ser humano comparte este mecanismo de gatillar una experiencia en el individuo a partir de la visión de un semejante? Lacan dice que, como habíamos mencionado, en el ser humano, respecto del chimpancé, por ejemplo, lo dice Lacan, hay una anticipación funcional de la percepción visual respecto de esa insuficiencia en el real biológico y motriz. Hay un atraso del desarrollo del neuroeje durante los primeros 6 meses, por lo cual en el ser humano resulta esta incoordinación motriz y equilibratoria del lactante, dice, y que probablemente no carece de vinculación con el proceso de fetalización, en el que Volk ve el resorte del desarrollo superior de las vesículas encefálicas en el hombre. El punto es que hay ese atraso en el desarrollo del neuroeje. Fijémonos que esta referencia de Lacan es absolutamente, si se quiere, biologicista, y dice que en función de ese atraso de desarrollo adquiere la maduración precoz de la percepción visual su valor de anticipación funcional. De lo cual resulta, por una parte, la marcada prevalencia de la estructura visual en el reconocimiento, tan precoz como hemos visto, de la forma humana, mientras que, por la otra, las posibilidades de identificación con esta forma reciben, si me está permitido decirlo, un apoyo decisivo que va a constituir en el hombre ese nudo imaginario. Entonces,
la cuestión, digamos, del estadio del espejo tiene cierta interrelación, está en el en realidad, entre lo biológico y este atravesamiento por el símbolo que se da en el ser hablante. Lo que importa, si se quiere, de esta experiencia es lo que se inscribe en la subjetividad, no lo que queda en lo real. Ahora el sujeto sale de esa experiencia con una marca de la que no va a poder deshacerse y que es la fundadora de sus posteriores identificaciones. En tanto, se constituye esta identificación primordial del yo del sujeto. Queda, y se ve en este proceso, como esta cuestión siempre está en psicoanálisis, queda con cierta falta en ser que se pierde por la acción del estadio del espejo, por este proceso. Ahora el sujeto tiene esa matriz interna que viene como resultado de un proceso con el afuera y es la matriz que tiene para relacionarse con ese afuera a partir de este proceso. Entonces, hay una especie de imposibilidad de volver atrás. El punto era, en principio, poder retomar cómo para Lacan el estadio del espejo es el responsable de esta función formadora del yo del sujeto a partir de una experiencia propia de lo imaginario que a su vez tiene sus raíces en cuestiones que Lacan mismo argumenta biológicas. Es decir, hay una cuestión de lo biológico que se juega en el ser humano, que queda relacionado con lo cultural, por el cual se da este proceso del estadio del espejo y por el cual se subjetiva algo que necesita de un pasaje por el otro, de un pasaje por el afuera, con una imagen de sí mismo o bien del semejante, y que introduce a partir de ahora en el sujeto esta imago fundamental, esta primera identificación que va a ser de algún modo la piedra fundacional de lo que después va a ser el significante.